Buenas tardes, soy la alumna Ashley Hernández Mil, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Veracruzana. Hoy les hablaré sobre la experiencia educativa de álgebra lineal. El álgebra lineal está presente en varios ámbitos de nuestra vida, aunque no se logra observar a simple vista. En el caso de la ingeniería química, el álgebra lineal nos ayuda a la resolución de balanceo de materia, de energía, de procesos químicos mediante sistemas de ecuaciones lineales. Se utiliza la optimización de variables de diseño para maximizar la eficiencia y minimizar los costos, además de la optimización de procesos, entre otros usos. En esta ocasión les hablaré de los temas vistos a lo largo del semestre, ya sean matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales, con los que estuvimos trabajando a lo largo del semestre para desarrollar una serie de habilidades que nos ayudarán para los semestres posteriores, como lo son el trabajo en equipo, la solución de problemas, el análisis. Las matrices son un arreglo ordenado numérico en filas y columnas. Estas las vamos a representar con las letras mayúsculas y estas están entre corchetes. Existen diversos tipos de matrices. La matriz cuadrada es la que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas y se divide mediante la diagonal principal. La matriz rectangular es que tiene diferente número de filas y de columnas. La matriz nula o matriz cero es la de todos sus elementos valen cero. La matriz columna o vector columna es aquella que tiene una sola columna. La matriz fila es aquella que solo tiene una sola fila. La matriz identidad o matriz unitaria es una matriz cuadrada donde sus elementos de la diagonal principal valen 1 y los que están arriba y abajo valen 0. La matriz escalar es una matriz cuadrada donde su diagonal principal, sus números serán iguales, pero no serán 1 y arriba y debajo serán 0. La matriz diagonal viene siendo lo mismo, nada más que sus números de la diagonal principal son diferentes de 0 y pueden ser diferentes entre sí. La matriz triangular superior son en la que los elementos debajo de la diagonal principal son 0 y la matriz triangular inferior es en la que los elementos por encima de la diagonal principal son 0. La matriz transpuesta es aquella donde intercambiamos las filas por columnas y las columnas por las filas. La matriz simétrica es aquella matriz cuadrada que es igual a su transpuesta. La matriz asimétrica es aquella matriz cuadrada donde los valores de su arreglo son iguales a los valores del absoluto, pero con el signo contrario a la matriz original. Existen diferentes tipos de matrices. La suma y resta de las matrices. Para poder obtener una suma o sumar dos matrices, debemos asegurarnos que tengan la misma dimensión y luego lo realizamos la operación, ya sea suma o resta, de manera ordenada. La multiplicación por fórmula escalar se multiplica a donde A es cualquier número real y se multiplica por coeficientes de manera ordenada. Estos cuentan con propiedades. La multiplicación entre matrices para multiplicar dos o más matrices del producto se debe realizar de forma ordenada. Tenemos que cuidar que las matrices que se desean multiplicar, la columna de la primera matriz coincida con el número de coeficientes de las filas de la segunda matriz. Estas también cuentan con propiedades que son las que pueden ver en pantalla. El método de Gauss-Jordan o reducción escalonada, se refiere al método donde reducimos alguna matriz hasta llegar a la matriz de identidad usualmente. Esta transformación se ve por columnas, pero se realiza por escalones. La matriz de ampliación es cuando a nuestra matriz se le agrega la matriz de identidad. Las determinantes es un valor numérico que hace los sistemas sean cuadrados y se puedan invertir, ya sean consistentes o inconsistentemente. Este valor está asociado a una matriz. Cuando tenemos determinantes de 3×3, usualmente usamos la regla de Sarrus. Un menor es una subdeterminante de orden n-1 por n-1 asociada al determinante original n por n. Para localizar un menor tienes que eliminar la fila y columna de referencia del determinante original. Un cofactor es un menor que depende de la posición de la fila y de la columna de referencia. Por ejemplo, si la fila más la columna te da un número par, se le asigna un valor positivo, pues si te da un número impar, un valor negativo. Las determinantes cuentan con una serie de propiedades, que son 10, y las pueden ver en pantalla. El método de la inversa o de la adjunta consiste en sacar el determinante y luego los menores se van a acabar en una matriz y lo que es la determinante va a pasar como denominador y va a quedar como número escalar que multiplica la matriz que está conformada con los menores.
Ahora les hablaré acerca de los sistemas de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones está formado por un conjunto de ecuaciones m y un conjunto de incógnitas n. Están elevadas a la primera potencia y están formadas por tres partes importantes: una matriz de coeficientes A, un vector de solución o un vector respuesta y un vector de términos independientes. Se pueden escribir de tres maneras, ya sea como un listado de ecuaciones con sus respectivas incógnitas en forma de producto matricial, como matriz ampliada. Se escribe de un lado la matriz independiente con una ampliación. Se clasifican como sistemas de ecuaciones lineales no homogéneos o sistemas de ecuaciones lineales homogéneos, pero también se pueden clasificar de otras maneras, como lo son si es cuadrada o no cuadrada, respecto al tipo de solución, sistemas consistentes o solución única, es decir, un valor para x, un valor para y y un valor para z, sistemas inconsistentes o sin solución, o sistemas con soluciones infinitas, más de un valor para x, más de un valor para y y más de un valor para z. Respecto al método de solución, tenemos la solución gaussiana o método de Gauss, el método de Gauss-Jordan, el método de Cramer y el método de la adjunta. El método de Gauss se basa en reducir la matriz de coeficientes a una matriz triangular superior y en despejar las incógnitas basándose en el uso de las ecuaciones elementales, mientras el método de Gauss-Jordan se basa en construir la matriz identidad a través de unas reducciones escalonadas, escribiendo la matriz de coeficientes en una matriz ampliada con su vector en términos independientes. Sin embargo, cuando tenemos sistemas sin solución o soluciones infinitas, nunca se llega a la matriz identidad. El método de Cramer consiste en sacar la determinante original, donde sustituimos los valores de los resultados que nos dan las ecuaciones en otras determinantes, es decir, si te dan de las ecuaciones, te dan los resultados. Entonces sustituyes a otra determinada como primera columna, luego como segunda, tercera y cuarta, y así hasta que saquemos los determinantes que necesitan. Depende del valor de incógnitas que tengamos. El método de la inversa consiste en sacar la determinante original y esos menores. Ahora les hablaré sobre los espacios vectoriales. Son un conjunto de objetos matemáticos denominados como vectores que cumplen con dos reglas básicas, la suma y la multiplicación por un escalar, y estos obedecen a 10 axiomas, que son los que pueden ver en pantalla. Hay vectores especiales, que no son más que nada menos el conjunto unitario. Esos son los vectores especiales. El espacio de renglón y el espacio de columna no es nada más que una matriz, ya que las matrices recordemos que están conformadas por espacios renglones y espacios columnas. Existen diferentes dimensiones con las cuales trabajamos los números, y eso se llama vector en r dimensiones, ya sea r a la 2, r en 2 dimensiones, r en 3 dimensiones, r en 4 dimensiones, r a la n. Un vector normalizado o vector unitario o vector o normalización. Para saber que un vector está normalizado, tenemos que tener claro que su norma siempre será 1. Si su norma es diferente de 1, no está normalizado. El producto interno, producto punto, producto escalar, es la multiplicación entre dos vectores escrito de forma fila y luego el otro en forma de columna. Tiene que ser en ese orden, si no, no contará como producto interno. Las bases vectoriales son linealmente independientes y son un conjunto generador de B. Estos no alteran ninguna de sus propiedades, ya sea la suma, multiplicación por un escalar o el producto punto. Existen diferentes tipos de bases, la base estándar o canónica, la base no estándar, que estas son linealmente independientes, son un conjunto generador y tenemos que tener en claro que su determinante debe ser 0. La base ortonormal son linealmente independientes también, son un conjunto generador, pero en este caso se hace el proceso de ortonormalización por Gram-Schwarz. El producto punto escalar o interno es cuando la multiplicación, por ejemplo, en este caso, si la multiplicación queda como i por i, tendrá un valor de 1. Si queda j por j, igual tiene un valor de 1. Pero, por ejemplo, si queda i por j, su valor quedará con 0. Por otro lado, el producto cruz o este vectorial es diferente al anterior, es lo opuesto. Cuando tenemos i por i como multiplicación, su valor que tomará será 0, mientras que tenemos i por j obtendrá otro valor que lo sacaremos con la regla de la mano derecha y con la regla de la mano izquierda. La matriz ortogonal es aquella matriz donde su trayectoria es igual a su inversa. Los subespacios vectoriales
Para que podamos saber que es un subespacio, se debe cumplir con 10 axiomas, o sea, se verifican con los 10 axiomas. Si un axioma no se cumple correctamente, entonces no será un espacio vectorial. Los mínimos cuadrados nos ayudan a acercarnos, o sea, trazar la mejor recta que se acerca a los valores que nos dan. Los valores y vectores propios. Para poder dar solución a esto, lo primero que tenemos que hacer es sacar la determinante. Pero la determinante de la matriz por menos lambda por la matriz identidad. O sea, resultado de esa multiplicación sacaremos su determinante. Después damos solución a las ecuaciones que nos lanza la determinante. Y así despejamos lambda, es decir, los eigenvalores. Pueden haber 1, 2 o 3 eigenvalores, muchos. Después de sacar los eigenvalores correspondientes, debemos resolver lo que es A menos el primer eigenvalor y resolvemos dicha matriz. Y tenemos el primer eigenvector. De ahí ponemos A menos el segundo valor de lambda y así sucesivamente hasta que acabemos con lambda. Las transformaciones lineales. Esto pasa cuando tenemos un vector en R dimensión y lo transformamos a otro vector en R dimensión, o lo dejamos en la misma dimensión pero diferente. Por ejemplo, tenemos un vector en R 2 dimensiones y lo transformamos a un vector en R en 3 dimensiones. En conclusión, durante este semestre vimos varios temas que nos ayudarán en semestres posteriores, como es en tercero, en cálculo multivariable. El álgebra lineal igual nos dimos cuenta que nos ayuda en la solución de muchas cosas, aunque muchas veces no somos conscientes de ellas o los tomamos en cuenta. Es muy extensa las soluciones que le da el álgebra lineal y no solamente es importante para ingeniería química, es importante para todas las ingenierías o para toda la vida.